Maturana y Varela con la autopoiesis, que tenía que ver con esta idea de trabajar sobre el organismo de lo vivo, donde dice Maturana y Varela, la función de cada componente es producir y transformar a otros componentes, manteniendo al mismo tiempo la circularidad global de la red. Esto quiere decir que va a estudiar cada una de las partes del organismo, entendiendo que trabajan en sí mismos, pero también trabajan para que las otras funcionen, ¿no? Por eso habla de esa circularidad de la red. Eh, Esta tenía que ver como ese sistema que es autoorganizador y autorreferente, o sea, trabaja en sí mismo eh, y todo el tiempo está construyendo esa posibilidad que le es individual y que le es propia, pero es parte de un conjunto de partes, de elementos, que todos funcionan eh, trabajando eh, para el conjunto, digamos, ¿no? Auto, naturalmente, es sí mismo. Poiesis tiene que ver con poesía y con creación. Por eso la idea de que autopoiesis es la creación de sí mismo. Y esta relación que interesa entre los componentes no es tanto por el componente en sí, que eso es lo que me interesa marcar, sino que lo que interesa acá son los procesos y las relaciones que se establecen entre los componentes. Y esto es fundamental para lo que estamos tratando de entender. No nos interesa cada uno de los elementos, sino nos interesa qué puede hacer ese elemento al lado de otro, qué puede hacer ese elemento para que el otro mejore o para que el otro funcione correctamente. Y sobre eso va a hablar la autopoiesis y esta red de procesos de producción, eh, donde la función de cada uno de estos componentes va a ser que todos se desarrollen, que todos se transformen, que todos sean parte de esa red de procedimientos que es importantísima. Por eso toda red, todo mecanismo, toda red de mecanismos que estamos contando, que la autopoiesis cuenta, se hace a sí misma continuamente, es producida por sus componentes y a su vez produce otra condición, por eso es un sistema vivo, que es lo eh, que es lo que nos interesa en este momento. Pero también hay una condición que establecen estos organismos vivos, que es la creación del campo de trabajo, es la creación del perímetro que especifica a dónde van a trabajar, hasta dónde van a poder hacer que eso suceda, hasta dónde van a hacer que eso sea posible dentro de la red de operaciones que, que justamente hace que eso funcione como una unidad. Acá la unidad que nos interesa no es el, el- el objeto en sí mismo, sino que el sistema. Nuestra unidad ahora es el sistema, es esta red de relaciones eh, y no es cada uno de los órganos que estamos hablando. Para, para ser un poquito más claro con esto, más específico, eh, podemos establecer una primera diferencia en dos planteamientos bien claros que tienen que ver con el estudio del patrón y de la estructura. El patrón como aquella condición que da forma, que da orden, da una cualidad específica, y la estructura como como parte de la materia, las cantidades, las sustancias que la incorporan. El patrón lo que nos va a dar es esa configuración de cómo tienen que ser esas relaciones entre partes. ¿Qué es lo que determina las características de ese sistema? Digamos, cómo se comportan esas partes, cómo hacemos que eso funcione de determinada manera, qué tipo de relaciones tienen que estar presentes para que algo suceda, digo, para que pase, para que sea sea una silla, tienen que pasar determinadas cosas, más allá más allá de cómo tiene que ser la pata, sabemos que la pata tiene que poder soportar el asiento, que el asiento tiene que poder soportar el respaldo,
que el asiento tiene que ser rígido, tiene que tener una relación entre partes para que eso funcione. A eso es lo que nosotros vamos a llamar ese patrón de organización, que es lo que nos interesa en esta condición. Ese patrón, esa descripción del patrón es una especie de cartografía que necesita, de relaciones que necesitan establecer para que la cosa suceda. La estructura tiene que ver con los componentes que tienen que estar presentes, con sus formas, con sus composiciones químicas, con esa condición. Eh, para ser un poco específico con esto, vamos a ver este patrón y estructura en esta bicicleta, por ejemplo. Nosotros vemos ahí componentes de algo que imaginamos que es una bicicleta. Eso no es una bicicleta que tenemos enfrente. Están los componentes para que se produzcan una serie de relaciones que haga que eso sea una bicicleta. Lo que nos va a interesar acá, no solamente eh, los componentes podemos variarlos de esto, la gran mayoría de estos componentes. Podemos tener un manubrio distinto, un cuadro distinto. La rueda tiene que ser redonda, pero puede ser grande, chica, con rayos, sin rayos. Puede variar todos los componentes. Lo que no puede variar en todo esto es de qué forma se relacionan entre ellos, cómo tiene que ser el patrón bicicleta para que eso suceda. Porque en realidad este patrón puede manifestarse a través de muchas estructuras, digamos, a través de muchos elementos que pueden eh, manifestarse diferente, pero con las mismas posibilidades mecánicas de cada una de sus partes. Entonces, hay algunos elementos que vamos a ver que son fijos, que son justamente las relaciones, pero hay algunas cosas que empiezan a variar que tienen que ver con esos componentes. Esta variación que digo de los componentes, eh, naturalmente se mueven, varían dentro de un campo de posibilidades, como le decía antes. No puede ser cualquier cuadro, tiene que tener ciertas condiciones de estabilidad, en realidad de estabilidad, porque tampoco de tamaño, puede variar, ¿no? Cualquier tipo, no hablemos de bicicletas profesionales, pero sí tiene que estar en determinado lugar, en determinada posición, igual que el manubrio. Lo que pasa con los organismos vivos, dice Maturana Varela, es que estos componentes además cambian. Eh, Continuamente van a estar cambiando, no solamente antes, sino que durante el momento que están dando la bicicleta, esos componentes empiezan a cambiarse. Las relaciones pueden seguir manteniéndose, pero los componentes empiezan a variar en el momento que están siendo. Entonces se transforma en un organismo vivo que produce un flujo continuo de materia y de energía en ese organismo. eh, Continuamente produce eh, nuevas condiciones a partir de ciertos procesos que se van construyendo, que van haciendo que eso se desarrolle de una manera, ¿no? Pensemos cuando nosotros hacemos un proyecto, ¿no? Yo voy por estos lados, pero estoy hablando de arquitectura. eh, Cuando estamos pensando de qué manera, cuáles son los componentes, de qué manera variamos esos componentes, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que estructura y proceso eh, están unidos directamente, digamos. Los componentes y cómo trabajan esos componentes están unidos y no pueden desunirse. De nada me sirve conocer un componente y no saber cómo trabaja o cómo tiene que estar dispuesto en ese patrón, ¿no? Perdón, acá estaban las manifestaciones físicas de ese patrón, las distintas bicicletas, digo, acá hay algunas, pero ustedes saben que hay muchísimas más que esto, ¿no? Esa idea de materia y energía, o de estructura y de proceso que se va produciendo a medida que avance ese proceso de proyecto, que eh, nos vamos a ir aproximando, ¿no? Si nos metemos un poco más en la arquitectura, hay un Patrick Schumacher, el socio de Zaha Hadid, escribe, tiene un tratado de estos
modelo autopoiético, la autopoiesis de la arquitectura, son 2 tomos bastante grandes, con muchísimas definiciones, pero me interesa ahí que su trabajo sobre los diagramas paramétricos, que le llama, que esos diagramas de producción y de generación, fíjese que digo de producción y de generación, no solamente de generación, descansan naturalmente en la tecnología, pero me interesa específicamente para hablar en arquitectura, porque están trabajando en niveles atómicos y moleculares, ya no pensando en el material, sino creando la materia sobre la cual van a producir. Esto quiere decir que por eso decía como era antes, no es un modelo compositivo, sino que tiene que ver, es un procedimiento que se da a partir de las condiciones de la materia. Estos procedimientos lo que hacen es asignar cualquier parámetro a otro elemento. Digamos, la red no es lineal, sino que puede volver atrás continuamente. Eh, no es circular, sino que está todo el tiempo en distintos niveles de aproximación. Vamos del micromecanismo a la escala mayor. Son distintas asociaciones que se van produciendo, van creando cadenas, van creando cadenas de asociaciones diversas, complejas, donde cada proyecto va a ser una nueva ecología, una nueva naturaleza artificial, que va a depender, obviamente, ahora sí, del proyectista con muchísima más libertad. Y fíjense que les hablo de una ecología o les hablo de una naturaleza artificial, así como les hablaba de la autopoiesis en Maturana y Varela, ¿no? De esa condición, de esos mecanismos que hacen que los componentes varíen de determinada manera y donde no solo varían los procedimientos, sino los componentes. Y eso es una nueva ecología para el proyecto, que antes empezaba desde el material que tengo en el mercado y ahora estoy fabricando el material o estoy pensando de qué manera moldeo ese material en función de mis posibilidades. Eh, Esto es esa nueva ecología, ese nuevo sistema de relaciones que cada proyecto ahora tiene, que no hay una ecología que ya viene dada y yo trabajo a partir de eso, sino que puedo crearla toda. Es un trabajo sobre ese diseño asociativo que nos interesa, que podamos trabajar va a partir de la programación, del scripting, del modelado, donde ese campo de abstracción tan duro, tan difícil, tan lejano que parece, en realidad está directamente ligado con la producción del material y con la producción, con la creación y la producción industrial de ese material. Digamos, aquello que empieza en un nivel, puede empezar en un nivel abstracto, pero está pensando en ese momento en cómo se produce el material que voy a trabajar. Todo en esa misma ecología, todo en ese mismo, eh, en esa misma naturaleza artificial que se va creando para producir esto. Porque hay una cuestión también que es importante que podamos discutir acá o empezar a pensar, que estos nuevos temas tienen que ver con la diferenciación continua que tenemos hoy para producir un objeto. Eh, estos nuevos modelos de naturaleza tienen justamente este modelo de innovación a partir de otras condiciones que antes no tenían y empieza a cambiar la agenda de la investigación, porque es un proceso que va a ir desde el bottom-up, que le llaman que es desde el inicio, desde el grano hasta hacia arriba, de lo particular a lo general, como diríamos, que va a empezar a entender este procedimiento como un mapa genético que siempre parte con datos o valores primitivos que se van a ir conectando unos con otros. Miremos un video. Perdón.
A ver si me deja. Ahí va. Esto que estamos viendo es esto que les quiero mostrar, que es empezar a pensar desde la escala más pequeña y a partir de eso moldear la totalidad del edificio. La información, esta primaria, se va a ir moldeando a partir de empezar a conectarla con otros conjuntos de informaciones eh, que se van a ir construyendo. O sea, esta abertura que tiene la piel en este edificio está pensada en función del material de esa piel, de la orientación, de la disposición en el objeto, de cómo eso está, digamos, un montón de información que está dispuesta para empezar a transformar la totalidad de ese objeto. Y esto se va dando a partir de esa construcción de un algoritmo, digamos, de una cadena de operaciones que se va a ir dando una tras otra, eh, pero siempre a partir de las posibilidades de la materia. Eh, no se agrega el material luego, no es que después se piensa qué es lo que va a pasar, sino que desde ese origen estamos pensando eh, cómo es el objeto a partir del material mismo con esa condición. Este es otro proyecto de Ciro Nagle, es para una exposición, para un salón, está todo, es lana tejida a crochet, pero lo que es importante acá estos son los mapas de cómo tienen que ser los puntos de tejido para que esto suceda. Más allá de lo que queda, el resultado, dijimos que no íbamos a hablar de condiciones estéticas, de si nos gusta o no, pero sí me interesa que para empezar a pensar este proyecto, lo primero que se pensó es el material, lana, y el mecanismo para que eso suceda, el crochet. Y a partir de eso, las posibilidades y las variaciones para que eso pase. Nada, dos variables bien sencillas y bueno, cómo se sostiene esto más arriba. Esto tiene que ver con unas condiciones que me interesa que podamos trabajar, que tienen que ver con empezar a pensar estas cuestiones desde la producción del material, desde no solo cómo se produce un proyecto eh, con el material, sino además cómo pensamos un proyecto a partir de cómo se fabrica ese material, de cómo se construye, desde la producción, que es un tema que creo que hoy es importante que podamos discutir también. Hoy sabemos que para la fabricación o gran parte de la fabricación no tiene que ver justamente con el molde con el cual se fabrican las cosas. Hoy en día hay mucha, mucho material eh, para la construcción que no tiene que ver justamente con el molde que ese es en algún momento era el costo más grande, la fabricación de ese molde, sino que podemos empezar a pensar series de elementos variados que justamente sean similares, produzcan una serie, pero que tengan, que aplicados ciertos cambios se transforman en otra cosa, porque esa producción mecánica en serie ahora varió, es otra cosa, es otra condición. Hay una producción no estándar que es muy importante, que son esa producción de partes no idénticas, eh, que se define no por la repetición de ese elemento individual, sino por las posibilidades de diferencia que componen la serie. ¿Se entiende esto? Digo, no es todos los objetos iguales, sino que es un objeto que tenga posibilidades de ser transformado y pueda ser producido todos al mismo momento.
lo diferente entonces acá no es el elemento, sino es la diferencia que ese elemento provoca. Estas son una serie de casas de Greg Lynn eh, que me interesa mostrarles un video largo, les muestro 2 o 3 variantes, pero fíjense que a partir de pocos elementos produce un montón de variaciones, distintas variaciones, que lo que quiero mostrarles es que ya no interesa el objeto, sino la variación que el objeto me permita producir, ¿no? El, el paradigma clásico de esto que les estoy contando, de esta producción en serie, es la imprenta o la impresora a láser, digamos. Cuando teníamos una imprenta, teníamos un molde mecánico de estampa que cuanto más veces lo usaba, más podía producir. Hoy con una impresora láser es lo mismo imprimir cualquier cosa que el coste no pasa por esa condición, ¿no? Pero esta imagen la vengo pasando hace un tiempo largo, me gusta mucho porque justamente habla de esto. No me, el, ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? Además de pan lactal. Es un pan lactal o muchos panes lactales eh, puestos. Hay 2 variables que empiezan a alterarse con este pan lactal que tienen que ver con el tiempo y con el calor, ¿no? Digamos, el objeto inicial sometido a una variable tiempo y una variable calor. Podemos decir que el calor se mantiene constante, lo que hacemos es variar el tiempo que está aplicándose el calor sobre el material. Insisto, no me interesa qué es un pan lactal, sino las posibilidades que me da ese pan para obtener variables. Esto, obviamente, en esta condición, eh, con estas 2 variables me da esta posibilidad. Podríamos usar otras variables, decir cuánto peso soporta, decir cuántas veces lo puedo cortar, decir con qué lo puedo estirar, con qué, digo, las distintas tensiones o acciones que puedo provocarle para que esa pieza original se transforme en otra cosa, en otra condición, en otra cuestión. Pero empezamos a entender que lo idéntico ahora no tiene ningún valor en sí mismo y es irrelevante desde los costos que estamos hablando. Cambiamos ahora ese concepto de racionalidad para empezar a integrar el diseño y la producción. Es algo impensado en otros años, pero estamos desde el grado cero empezando a pensar, donde el valor de lo artesanal vuelve a tener interés, vuelve a tomar valor esa condición del artesanal, porque lo que nos interesa es lo único y lo diferente, y empezamos a obtener series personalizadas de esa cuestión. Nuestra norma ahora son las variaciones. Los idénticos van a ser una excepción. 2 cosas que se parezcan tiene que ser muy extraño para que eso suceda. Tal como empezamos a pensar en la naturaleza que se va dando, que empezamos a pensar. Porque también empezamos a pensar qué es lo idéntico si estamos en niveles de producción. Idéntico no puede ser la misma cantidad de materia, por ejemplo. ¿Cómo pensamos eh, que 2 cosas son iguales a partir de que tienen la misma cantidad de determinado material? No solamente que se parecen formalmente, sino que nos permiten hacer otra cosa. Este lo he mostrado otras veces. Felipe Ballina era un alumno del taller, un estudiante del taller, eh, que la idea era que poder hacer vivienda social a partir de esta idea de pensamiento de producción paramétrica, donde tenían que ser viviendas distintas, pensadas para distinta gente, obviamente, no todos los que viven son iguales, con distintos tipos de espacios, distintas posibilidades urbanas, distintos acercamientos a los bordes, pero todos tenían la misma cantidad de ladrillos, la misma cantidad de vidrio, la misma cantidad de cemento, la misma cantidad de estructura entre vigas, losas y columnas. Todos tenían las mismas cantidades, pero todas eran distintas. Y me parece que lo que estamos pensando eh, tiene que ver con estas posibilidades que empezamos a plantearnos y que deberíamos empezar a establecer esas relaciones
donde de ese proceso económico, si se quiere, de extracción, producción, intercambio, distribución, consumo, toda esa cuestión termina en un proyecto material que es el nuestro como arquitectos. Porque también para que pase esto de la variación relacionada con la materia o con el material, nosotros tenemos que estudiar geometría, tenemos que saber geometría, eh, porque la geometría nos va a permitir un sistema que organice la materia, ¿no? Eso eh, es fundamental, pero una geometría que no es un dibujo simplemente, sino que es el dibujo de la manifestación física de esa geometría, de ese material. La geometría que me permite que esa manifestación física se produzca. Eh, esto es, a lo largo del tiempo se ha visto en muchos ejemplos, pero hay un principio que es el de mínima energía, que es el que se hace en la naturaleza, que es que dice que para que un cambio se produzca, la cantidad de acción para que ese cambio se produzca tiene que ser la mínima posible, ¿no? Cuando vemos en la naturaleza eso sucede, el agua hacia donde se expande, hacia donde crece las hojas, una planta, y eso en la arquitectura ha pasado a lo largo del tiempo en muchas estructuras, donde esta relación entre materia y energía está directamente relacionada. Todas estas cuestiones de sistemas de empujes, el arco, la bóveda corrida, las superficies de revolución, de traslación, son todas formas que manifiestan una acción física, un mecanismo físico de acción, que es lo que nos interesa para trabajar en esa geometría a partir de la posibilidad del material. Este es Greglin de nuevo, esta es una fuente generada a partir de desechos de juguetes de chicos, ¿no? Ahí se ven delfines y sub y baja y demás. Pero siempre esa geometría es el conjunto de instrucciones para que nosotros podamos disponer la materia dispuesta según las posibilidades que esa materia tiene. Todas estas cuestiones del hormigón, del acero, de las tracciones, de las membranas traccionadas, eh, empezamos a pensarlos a partir de ese rigor material que es fundamental para empezar a entender la materia, a comprender esa materia según lo que nosotros queramos hacer. Este parque en Barcelona, ahí es, bueno, más allá de... Es un parque que ahí lo ven en la imagen, este ni bien se inauguró. Es un parque que está pensado solo a partir de la pieza del pavimento. Esa pieza del pavimento, que tiene dos variaciones, si no me equivoco, y empiezan a estudiarse cómo se pegan en forma lineal y empiezan a poder quebrarse para producir otra condición. Y ahí lo ven como en el piso y en la pared y se levanta para hacer un banco, un escalón, un macetero, todo a partir de la pieza. Pero acá hubo un problema y esa pieza estuvo mal pensada, mal calculada, se quebró, lo mismo que está pasando ahora ahí en el parque nuevo, ahí frente a Casa Rosada, se quiebran las piezas a la mitad y este es el resultado que pasó. Como se quebraban, toda esa idea original, material que tenía este parque, se pavimentó porque no se podía sostenerlo, ¿no? Y entonces se transformó en otra cosa que no tiene nada que ver y es horrible. Fuimos con Julián a a verlo eh, y Julián no le gustó mucho la visita. Eh, Porque bueno, fuimos a ver un pavimento, no era la idea, era No, es un lugar muy, muy, muy interesante, muy, muy interesante. que el estudio de esa pieza, ¿me escucho ahí o me estoy yendo? No, me Sí, escucho sí, bien. se escucha bien, se escucha Ahora perfecto. porque me dice que tengo conexión baja. El estudio de esa pieza, y justamente leí una nota en el diario del domingo, de las mismas piezas, son otras piezas que están acá en el Parque Nuevo este que se inauguró eh, ahí en frente de Casa Rosada y demás. Las piezas se están partiendo tal cual estas, son unas piezas rectangulares,
que están estudiadas en función del lado corto, pero no del lado largo, y están partidas en el lado largo. Eh, pero justamente porque esa relación que estamos hablando de la materia y su posibilidad no estuvo bien estudiada y no está estudiada a partir de esa geometría. Digo, el espesor de la pieza está pensada para la geometría en el lado Claro. corto, pero no en el lado largo. No, no, Entonces, no ese, sé. ese perdón, Marcelo, ibas a decir algo. No, 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 perdón que te interrumpí. No, No, dale, dale, sí. no, Por que supuesto. pensaba que es un sistema de escamas, o sea, que quizás si hubiera estado superpuesto o invertido, hubiera resultado mejor, ¿no? O O sea, capaz por que la tenía, forma. O pues capaz capaz que que no, tenía, bueno, pero capaz que tenía un claro, centímetro más y resultaba bien. claro, claro, tal cual. Pero quería decir que ese estudio de la geometría que estamos haciendo tiene que ver justamente con saber el material, no la materia, el material que estamos estudiando, y esa geometría nos va a dar su posicionamiento, o sea, cómo se distribuye, las dimensiones, las proporciones, las relaciones, las escalas. La geometría nos va a establecer un orden en ese sentido, eh, que justamente lo que nosotros nos obliga es a conocer muchas geometrías. No podemos quedarnos con una geometría sola y querer pretender con eso dominar todas las posibilidades de la arquitectura que van por otros lados. No sé si tiene alguna pregunta hasta acá. Me gustaría por ahí que hacer charlar un poquito sobre lo que vimos y después les cuento de RAM y alguna cuestión. Eh, no sé si se entendió lo que vieron o cómo lo vieron. Yo no veo las caras, ¿eh? ¿Puedo? Si quieren, prendan los micrófonos y el video y pueden generar alguna pregunta, algún comentario. Si me dejas, Julián, le puedo hacer una pregunta antes de que puedan hacer Dale, los dale, chicos. sí, hagan lo que quieran. Para que dejo de compartir un segundo. Ahí estamos. Bueno, más o menos hasta acá, eh, para hablar un poco en síntesis. Estuviste hablando en algún momento de lo que sería recursión o recursividad, ¿no? En definitiva, de comprender cómo se construye a sí mismo determinada materia. Por un lado Sí. eso. Ujú. Entonces, la pregunta que uno se haría a partir de ese punto de vista y pensando desde la arquitectura, dice uno, cómo conciliar la cuestión de diseñar, o sea, el aspecto creativo, sobre una forma que es inevitable, es decir, de que se construye a sí mismo sobre su mismo tipo, Ujú. ¿no? Pero inmediatamente creo que encontré la explicación cuando vos dijiste que en definitiva, en pocas palabras, es manejar eso, manejar esa situación. O sea, adaptar el diseño a esa cuestión inevitable de cómo la materia, por esa recursión, por esa recursividad que tiene, va a tener una tendencia a desarrollarse. En consecuencia, digo, bueno, ¿cómo le van a ser las variaciones que yo puedo implementar a partir del diseño, pero vos conocés ya de antemano el comportamiento? Sí, nosotros tenemos que estamos muy acostumbrados a nuestro medio, muy acostumbrados a poco material, poca posibilidad de ese material, ¿no? Ladrillo, algún sistema específico de perfilerías y no tenemos mucho más que eso para la construcción. Lo que pasa es que hay otros materiales que empiezan a surgir, que empiezan a aparecer, que empiezan a necesitar de nuestro conocimiento del espacio, digamos, ¿no? ¿Para qué se usan? Y de qué manera podemos hacer que eso se produzcan para que aparezcan otras cosas, ¿no? Eh, yo entiendo que nosotros contamos este tipo de cosas o vamos a mostrar ahora algunos ejemplos y parece como hasta muy abstracto, muy lejano de lo que nosotros estamos pensando, pero hasta hace poco la madera se cortaba con una sierra y hoy se corta con un cúter láser. Entonces, y cualquier tipo y puedes hacer cualquier tipo de cosa. Ese es un material. Eh, Más allá de otros experimentos que no me interesan, que no son buenos.
pero hay alguna producción sobre metálica que empieza a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Como estamos todavía trabajando como con poca información y poco despliegue y poco estudio de eso, con ese material se busca representar eh, otras geometrías conocidas, digamos, o posibilidades conocidas. Todavía falta explorar eso, qué va pasando, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo que se ve cuando está mostrando eso es que en esencia se rompe definitivamente con la forma tradicional de abordar un proyecto. Absolutamente. Claro. Ese es el problema más grande. Pero incluso vamos a algo más sencillo. Cuando vas a pedir una placa, eh, que pedís que te corten una placa en la maderera, ¿no? Para hacer un mueble, ¿bien? Lo que haces es buscar el rendimiento máximo de esa placa. Exacto. Vieron, además, si vieron, ustedes llevan las medidas y hay un programa muy sencillo que te ubica los cortes que tiene que ir para aprovechar el máximo material. O eso Casualmente, puede ser cualquier forma, pero digo, me parece que parte del proyecto justamente pasa por ahí. No, está bien, Pablo, porque, o sea, esto que decís vos viene muy bien, porque tiene que ver justamente con lo que en esencia nosotros estamos buscando en el curso, ¿no? Realmente creo que una de las maneras de abordar el proyecto es saber con qué uno está trabajando, en definitiva, ¿no? Totalmente. Hoy Bueno, estudiar la mecánica del material es central, es pero, central. pero en términos del espacio, digamos, no por volverse loco Claro. con la cosa técnica por sí, sino qué puedo hacer con eso, ¿no? Bueno, casualmente ayer estuve en una charla de Nicolás Campodónico y también hablaba mucho del tema de la materia y la luz. Y antes de ayer estuve en un conversatorio donde estaba Solano Benítez y un arquitecto hindú, Meoda, algo así, ¿Mm? y se habló muchísimo, muchísimo del tema de, obviamente Solano habló del tema del ladrillo, pero utilizándolo a la mínima cantidad posible, pero al máximo de la técnica a aplicar, ¿no? Y estas lógicas proyectuales generan espacios muy interesantes. Bueno, obviamente, ni que hablar con los nuevos materiales y con los materiales que se están desarrollando hasta en la nanotecnología. Sí, claro. Pero bueno, me parece que, no sé, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar en un mismo material la máxima capacidad, ¿no? Como para que pueda soportar, pero para eso inevitablemente hay que conocer el material. Sí, sí. yo tengo una pregunta, pero primero me gustaría darle paso a los alumnos del curso o a los invitados para que puedan preguntar o comentar algo. Dale. Mati me pregunta lunes y jueves igual. Yo Ah, lo veo ahí que está muy tranquilo. No la veo a Vera, pero bueno, está por ahí. bueno, te pregunto yo así mientras van pensando alguna pregunta. Yo estaba un poquito pensando en el puente que se genera entre lo experimental y la innovación, ¿no? Digo, en definitiva, digo, cuando aparecen estos materiales de diseño, ¿qué pasa con el proceso de proyecto? ¿No? Digo, así como hablamos tanto de la incorporación de la innovación, si hablamos de innovación tecnológica o lo que fuere, eh, todo lo que vos estás contando, Pablo, me da la sensación de que forma parte de una de las herramientas fundamentales para poder lograr determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, esto del saber, digamos, proyectar, me parece que empieza a incorporar, o sea, se empieza como a enriquecer y en definitiva cada uno irá, digamos, en su proceso, digamos, formativo, después en su carrera, incorporando todo un bagaje de criterios y herramientas que te van a ir dando la posibilidad del hacer, porque en definitiva, digamos, si vos querés experimentar y querés innovar y demás, pero resulta que
no tenés herramientas, no ves los caminos adecuados para lograrlo, me parece como que se complica, pero Yo creo que después, hay un problema que ahí, o sea, estamos en la facultad, estamos entre comillas en la facultad, hay un problema grande que es cómo se enseña todo eso. Por eso hoy empezaba así, que esto está separado, como se enseña por separado, que por eso me interesa esto, porque yo vengo de diseñar proyectos, acá estamos desde la técnica y me parece que es central, esta unión es fundamental, pero desde los talleres de proyecto, y yo entiendo, porque a nosotros nos cuesta mucho en la experimentación sobre ese material. Porque ¿cómo haces? Y pregunto a los estudiantes también, ¿cómo se hace eh, cuando en primer y segundo año querés trabajar sobre el material? ¿Cómo se representa? ¿Qué conocimientos tienen? ¿Con qué material se trabaja, se experimenta? ¿No? Yo les cuento algo. En primer año, nosotros ahora este semestre, nuestra intensidad, nuestro trabajo es sobre la materia, justamente. Y entonces damos primero una cuestión materia, después unas cuestiones del material. Trabajamos con 3 materiales: acero, hierro y ladrillo. Acero, madera y ladrillo. Y bueno, a partir de eso empezamos una serie de investigaciones y de trabajo sobre eso. Ahora, ¿cómo hacemos en estudiantes de primer año para representar el ladrillo? Hemos intentado con maqueta, que corten ladrillito por ladrillito, que dibujen ladrillo por ladrillo, que trabajen el ladrillo con uno a uno, que prueben, y la verdad que es muy complejo la cuestión. Nosotros hay como un conocimiento que vamos llevando adelante, pero es difícil después que los estudiantes puedan probar cosas con eso, porque después terminan dibujando como una matriz, ¿no? De ladrillo, o que tampoco se le interese, como variaciones de la vista, de cómo se ve ese ladrillo, pongo eso. Y no me parece que pase por ahí el problema, digamos. Pero digo, ahí me parece que es uno de los problemas más grandes que se tiene en esta búsqueda, es con qué herramientas se construye, digamos, con qué herramientas se estudia esto. Uno que está más grande, eh, construís y ves, ¿no? Haces cosas. Probás en una obra, te equivocaste un poco, seguís en la siguiente, no lo mostrás, ¿sabes? Seguís en la siguiente, ¿no? Haces un poco eso. Sí, Me sí. miran ahí, se ríen. Los que tienen obra se ríen. Pero pasa un poco así, que Pasa, vas pasa, probando. pasa. ¿Cuántas veces no fuiste con el albañil a probar cosas en la obra a ver si Claro. resultaba o no? Pero para la enseñanza todo eso es complejo. Enseñás los mampuestos y no lo pueden tomar. No lo No, no, toman, no lo agarran, no lo tocan, y entonces, ¿qué mampuesto imagínate pasa? eso en ¿No? el taller de procesos. Sí, Imagínate claro, queriendo proyectar, haciendo un proyecto experimental o de investigación sobre eso, ¿no? Un claro. estudiante segundo, primero, tercero, donde quieras. Por eso muchas Es veces muy difícil, pasa que se termina aplicándose después a un material. claro. Que vos haces una organización, una geometría posible, una disposición. Por eso distinguimos a veces entre la materia, que es como, ¿viste? ¿Cuánta materia tiene que haber acá? Con algún principio básico estructural posible y después vemos, pero no con el material específico, ¿no? Es más complejo. A los más grandes por ahí sí, pero porque saben un poquito más de estructuras, tienen otra condición. no sé si querés continuar, Pablo, Dale, o dale, alguien. sigo. No, quería contarles de dos arquitectos que trabajan con otro tipo de cuestiones, que tiene que ver con, uno es Philippe Ram. Philippe Ram me interesa, es un arquitecto francés y tiene una práctica termodinámica, dice él. Eh, Él dice que así como Sullivan hablaba de la forma sigue la función, Kant de la función sigue la forma,